Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en el apartado correspondiente a sustancias puras. El contenido del video es el concepto de sustancia pura, fases de la sustancia pura, calor sensible y latente y temperatura y presión de saturación. Comenzamos. Sustancia pura es la que tiene una composición química homogénea, uniforme e invariable. Hay tres palabras aquí: homogénea, uniforme e invariable. Es importante resaltar a qué se refiere todo esto. Homogénea se refiere a que a una sustancia cuya composición química es la misma en todas las partes de donde la masa se encuentra ocupando un volumen. Uniforme es que tiene las mismas propiedades en todos los espacios de la masa. No hay diferenciales de propiedades a lo largo en el espacio que ocupe la masa. Y lo de invariable tiene que ver con que tanto lo homogéneo como lo uniforme se mantiene en el tiempo. ¿Ok? Fases de la sustancia pura. Eh, en- es una sustancia pura homogénea en estructura física y química. A eso se refiere la fase. Entonces, ¿qué es esto? Ya a estas alturas de su proceso de formación, ustedes tienen bastante idea de lo que es la fase. Tiene que ver entonces con la forma como se nos presenta la sustancia. Conocemos al menos tres fases, sabemos que hay más, pero para este curso nos vamos a conformar con hablar solamente de tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, en la fase gaseosa, las fuerzas intermoleculares de la estructura física tienen un patrón y conforman lo que se llama una malla o red cristalina, ¿sí? En los líquidos se asemeja a la fase sólida en cuanto a la distancia que separa las moléculas unas de otras. O sea, el volumen específico de los sólidos es más o menos aproximadamente igual al volumen específico de los líquidos, aunque en esta ocasión la fase líquida se mueve con más libertad. Y en la fase gaseosa hay una mayor libertad de movimiento entre las moléculas, desapareciendo por completo todo tipo de ordenación. Eso tiene varias implicaciones. Básicamente en el caso de la sólida, es que mantiene la forma. La líquida es que se ajusta, como tiene mayor movilidad, se ajusta al recipiente que las contiene. Y en la fase gaseosa se ajusta al recipiente que las contiene si el recipiente es cerrado, pero si el recipiente es abierto, pues entonces la sustancia escapa. ¿Ok? Bien, el cambio de fase de líquido a gas se llama ebullición o evaporación, y el proceso inverso se llama condensación. En termodinámica, esto es bien importante, los cambios de fase de mayor aplicación son la evaporación y la condensación. Esto tiene que ver con el hecho de que con sólidos es poco, con los estados termodinámicos asociados a estados sólidos, es poca cosa lo que se puede hacer para transferir energía en forma de calor y trabajo. Entonces, normalmente en termodinámica nos vamos a enfocar en procesos donde la sustancia, que es nuestro sistema, se presenta en fase líquida o gaseosa. El calor, conocemos dos tipos de calor: el que se llama calor sensible y calor latente. El calor latente es la energía necesaria para que una sustancia cambie de fase, ¿ok? Y el calor sensible es la energía necesaria para que una sustancia cambie de temperatura. ¿Qué es esto? Bueno, supongamos el ejemplo el que se muestra allí en ese gráfico, donde tenemos, supongamos que tenemos en un vaso, tenemos unos pocos cubos de hielo, y se le empieza a suministrar energía en forma de calor a ese vaso. Entonces, en ese momento, esa energía que se le aporta al sistema, que es el agua, en fase sólida en este momento, esa energía se va a, a invertir, o se va a, ver, o sea, se va a reflejar como un aumento de la temperatura de ese
de ese sólido. Y esa temperatura va a subir hasta que llegue un momento en donde empieza a cambiar de fase de sólido a líquido. ¿Ok? Entonces, en ese momento, todo el aporte de energía que se haga no se va a visualizar como un aumento de la temperatura, como era el caso anterior, sino que toda la energía que se aporte se va a ver es en el cambio de fase del hielo en este caso, ¿no? Es hielo que estaba sólido y va cada vez más, volviéndose líquido. Entonces, tiene la particularidad en este momento en que la temperatura no aumenta, ¿ok? Se mantiene constante hasta que llega un momento en que sí empieza a subir, ¿ok? Cuando empieza a subir es que la energía entonces empieza a utilizarse para aumentar la temperatura de ese líquido. Sube la temperatura hasta que llega un punto en donde ya la energía que se le aporte no hace que el líquido siga aumentando su temperatura, sino que empieza a cambiar de fase. Empieza el proceso de evaporación o proceso de ebullición. Y ese proceso va a durar hasta que se acabe la última gota de líquido, momento en el cual comienza nuevamente a elevar la temperatura. Entonces, en el segmento de este gráfico DE, el calor es latente porque la energía se usa en cambiar de fase, y en el segmento EF el calor es sensible porque la energía se utiliza en aumentar la temperatura. Recuérdense que sensible tenía que ver con que es posible sentir el aumento de la temperatura, no así el calor latente, porque no hay cambio de temperatura. Eso simplemente está asociado a la modificación de la fase. Bien, diagramas de propiedades de fase. ¿Cómo se construyen los diagramas de fase para la sustancia? Bueno, supongamos que tenemos un arreglo cilindro-pistón, como el que se muestra, y sobre el émbolo, que es una frontera móvil, se coloca una cierta pesa. Entonces, el proceso que va a ocurrir allí es que el émbolo, si sube o baja, va a ser un proceso a presión constante. Entonces, bueno, el experimento consiste en empezar a suministrar energía en forma de calor a este arreglo. La sustancia o el sistema que nos interesa es este recuadro azul, que no está identificado ni con letras, ni con el nombre de alguna sustancia, ni nada de esto. Simplemente el recuadro azul representa el sistema. Entonces, lo que se hace es que se empiezan a graficar los valores de las demás propiedades. Tenemos tres propiedades comunes: es presión, temperatura y volumen. Entonces, para un valor de presión constante, vamos a tomar nota de la temperatura y el volumen, y eso se grafica. Cuando se grafica en un gráfico más o menos como que se está mostrando, entonces se observa que una cantidad de estados termodinámicos manifiestan o demuestran que la energía que se le está suministrando se gasta en elevar la temperatura, o sea, en calor sensible. Y llega un momento en que la temperatura ya deja de aumentar y se produce el cambio de fase de líquido a vapor de ese arreglo. Fíjense entonces que el cambio de fase es perpendicular a las ordenadas, en este caso la temperatura. Lo que quiere decir es que el cambio de fase ocurre a temperatura constante. Luego de eso, si se continúa agregando energía, pues entonces ya cesa el cambio de fase porque se agota el líquido y solamente queda vapor, y comienza entonces a elevar la temperatura de esa sustancia que ahora es vapor, está en fase de vapor. Fíjense que para el estado hay algo que es un artificio, por darle nombres a las cosas para podernos referir a cada uno de los procesos. Ocurre que, por ejemplo,
la temperatura a la cual comenzó el cambio de fase o el segmento del proceso donde el calor es latente, perdón, a esa temperatura asociada a esa presión se le llama temperatura de saturación a la presión P1. ¿Ok? Bien, este experimento se repite muchas veces. Se le ponen dos pesas, por ejemplo, y se obtiene una curva más o menos como la que se está planteando allí para la presión P2, y se le pone otro ladrillo y se vuelve a hacer el experimento para una presión P3 y otro ladrillo para la presión Pn. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que se alcanza un valor de presión en donde ocurre algo muy particular, y es que la sustancia viene de ser líquido comprimido y el calor sí es sensible, como veníamos diciendo, y llega a un punto en que la fase líquido y vapor coexisten, pero no hay un segmento de cambio de fase. Y luego, si se le sigue agregando energía, todo se convierte en vapor. A ese punto se le dio el nombre de punto crítico. ¿Ok? Bien, fíjense, al unir todas las líneas se describe toda esta línea que está aquí marcada en rojo, creándose entonces esto que vemos acá, que se llama un domo o una campana. Vamos a ver qué identificamos a través de esas líneas que no son más que estados termodinámicos. ¿Ok? Bien, lo primero es el punto crítico. ¿Sí? Punto crítico, estado termodinámico en el que los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos. ¿Ok? Entonces, este punto es bien importante, es característico de cada sustancia, y es el punto, en este punto es típico en los exámenes, en la parte teórica, que les pregunten en qué fase se encuentra la sustancia en el punto crítico. Pues bueno, la respuesta, esta es una respuesta, yo voy a decirlo que es con trampa. ¿Por qué es trampa? Bueno, porque si ustedes responden que en el punto crítico la sustancia es líquido, está bien. Pero si dicen que la sustancia es vapor, también está bien. Realmente, ¿cuál sería la respuesta correcta? Es en el punto crítico coexisten el líquido saturado y el vapor saturado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que coexistan? Es que si se le agrega algo más de energía, la energía se va a usar en aumentar la temperatura. Pero si se le resta algo de energía a la sustancia, esa energía se va a reflejar en un enfriamiento o un movimiento hacia la parte del líquido comprimido. Ok. Entonces, línea de líquido saturado. Voy a poner entonces la gráfica que había puesto anteriormente. Es esta línea roja que está acá. A esta línea se le llama línea de líquido saturado, y que corresponde a la línea que desde el punto crítico separa la zona de equilibrio líquido-vapor o vapor húmedo a la zona de líquido comprimido. Entonces, la zona de líquido comprimido, esta es la línea de líquido saturado. Esta es la zona a la derecha de la curva de líquido saturado, es la línea del equilibrio líquido-vapor o vapor húmedo. A mí eso de vapor húmedo no me gusta, pero los libros recientes están usando ese término, entonces bueno, tenemos que respetar eso. ¿Ok? Del lado izquierdo de la línea de líquido saturado se encuentra la zona de líquido comprimido. Vamos a hablar ahora de línea de vapor saturado. Corresponde a la línea que desde el punto crítico separa las zonas de equilibrio líquido-vapor o vapor húmedo y la zona de vapor sobrecalentado. Es esta curva que está allí. Entonces, a la derecha de la línea de vapor saturado tenemos la zona de vapor sobrecalentado, y a la izquierda tenemos la zona de equilibrio líquido-vapor o, como se dice recientemente, vapor húmedo. ¿Ok? Y esto es todo. Estos conceptos son bien importantes que los estudien, que nos analicen y que tengan la seguridad de que los entienden de cada una de estas zonas, porque de lo contrario, identificar en dónde están las sustancias se les va a hacer complicado, y eso les puede traer problemas. De todas maneras,
tengo para ustedes un montón de ejercicios que vamos a hacer y que nos va a permitir afianzar esos conceptos de manera estable en nuestro cerebro. Cuando digo estable me refiero a que dura en el tiempo. Eso quiere decir estable. Bien, esto es todo. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse. Muchas gracias. Continuamos.